Un saludo, estimados hermanos presentes en nuestro encuentro dominical, este tiempo tan especial que compartimos juntos, siempre acompañado por la palabra del Señor, que nos guía, nos instruye y nos educa de una manera extraordinaria. Así que te invito, como es habitual, a que oremos para comenzar este tiempo en esta mañana. En el nombre de tu Hijo, Padre, te suplicamos que nos bendigas. Queremos pedir, oh Padre, que nos llenes con tu amor y con tu bendición. Estamos clamando a ti, oh Dios, para que nos instruya por medio de tu palabra, para que nos ayudes a mirar cada uno de los hechos que han estado aconteciendo, Señor, en la vida de tus hijos, y que por medio de ellos nos estés mostrando la manera en que tú quieres que nosotros pues hagamos también una diferencia en la nueva época y la nueva generación que nos corresponde vivir. En el nombre de Dios oramos. Amén. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? La palabra juega un rol importante. ¿Cómo discernir la palabra de Dios? Hoy queremos hablar acerca de una gran pregunta. ¿Estás convencido? ¿Estás convencidos? ¿Por qué importa la palabra de Dios? ¿Estás convencido de ella? Sería la segunda razón importante que todos necesitamos pues mirar en la vida. El estar convencido lo queremos estudiar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, conversando en el versículo 36 hasta el versículo 41. Y te invitamos a que seas parte de este proceso. ¿Convencido de qué? Es una pregunta que se puede añadir a la pregunta que lleva por título esta serie de estudios. ¿De qué debemos estar convencidos? Pues ¿de qué? De la roca que sustenta nuestra fe. Necesitamos tener un convencimiento pleno y absoluto de esa roca tan enorme que es nuestro Señor y que nos brinda ese asiento seguro para que nuestra fe pues pueda desarrollarse a plenitud, siempre sostenida por la palabra de Dios y por las convicciones que de ella emanan y por las verdades que ella también nos está ofreciendo. ¿Convencido de qué? Bueno, de la roca que sustenta nuestra fe por medio de su sacrificio, que es Señor, que es Salvador. Es lo que el versículo 36 de este capítulo 2 de Hechos nos va a enseñar o nos va a explicar. ¿Qué nos dice? Dice así la Escritura. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho, y aquí pone dos calificativos, Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿En qué sentido esta roca es importante? Porque se sacrificó por ti. Y eso es algo que debemos estar pues claro en nuestras vidas. Aquí Pedro llega a la conclusión del sermón, de ese magnífico sermón que en los capítulos anteriores nos han venido narrando. El famoso e impulsivo Pedro se convierte en un extraordinario predicador usado por el poder del Espíritu Santo y está trayendo pues a la congregación de ahí presentes, de diferentes nacionalidades, un sermón vibrante, demostrando cada una de las verdades que Cristo había sellado con su venida a este mundo. Y ahora Pedro prefiere como conclusión una amonestación que dirige a todas las personas que pertenecen a la casa de Israel y les dice que Jesús es Señor y es Cristo. Todo Israel. Es una conclusión para todo Israel. Pedro está apelando al pueblo que dice ser israelita. Dice que ellos pues son descendientes de Abraham. Lo hace porque Israel como nación se considera el pueblo de Dios. Repetidamente Dios le ha dicho a Abraham: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías capítulo 31 versículo 33 describe esta afirmación en boca del profeta. Además, cuando Jesús envió a sus discípulos en su primera gira misionera, les dio instrucciones de no ir a los gentiles,
Le dijo ahí en Mateo capítulo 10, versículo 6, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo se dirige su evangelio en primer lugar a los judíos, luego a los samaritanos, porque en Hechos capítulo 8, versículo 4, o en casi el capítulo 8 completo del libro Hechos, encontramos una dirección del evangelio a Samaria, y finalmente a los gentiles en Hechos capítulo 10. Es decir, que Hechos en su libro Lucas va a estar en su libro pues mostrando un progreso. Primero la nación de Israel, luego los samaritanos, continúa con los gentiles y quizás pues un poco más allá. En el día del Pentecostés, que forma parte del contexto del pasaje que estamos analizando, el auditorio que se encontraba en aquel lugar era un auditorio judío, debió haber quedado plenamente convencido del Evangelio. Aunque habían otras nacionalidades en esta región. Dios está declarando cuál es la sustancia misma de la verdad. Pedro dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A lo largo del sermón que Pedro, que está en los versículos anteriores, Pedro habla de Dios como el principal interlocutor y el principal actor de todo el centro de su sermón como tal. Al concluir, Pedro desvía la atención a la deidad de Jesucristo, que era lo que habían rechazado básicamente el pueblo judío, y lo coloca al mismo nivel de Dios. Y lo hace pues quizás en plena conciencia del credo monoteísta de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le habla de la deidad de Jesucristo y hace resaltar el hecho que aunque los judíos crucificaron a Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, independientemente de la decisión que ellos vayan a tomar, de todas formas es Señor y Cristo. Independientemente de que algunas personas decidan aceptar o rechazar el nombre de Dios o a Jesús como Señor y Cristo, independientemente de eso, por encima de eso está la autoridad del Padre colocando esos criterios en la vida de su Hijo. Cuando afirma que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, no está adheriéndose a la interpretación de que Dios exaltó a Jesús después de su muerte en la cruz. Muy al contrario, el Nuevo Testamento pues alude la exhortación de que Jesús, antes de que fuera crucificado en el Calvario, era Dios. Por supuesto, los títulos Señor y Cristo son usados después de la resurrección y la ascensión de Jesús, cuando los apóstoles llegan a ser conscientes del significado de este acontecimiento redentor que había ocurrido delante de ellos mismos. ¿Por qué el sentido o cómo lo definen? Lo define como es Señor. Y esto es importante, Señor y Cristo. Aquí está el punto. Durante su ministerio terrenal, Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Cristo. Solo en el juicio respondió afirmativamente a la pregunta del sumo sacerdote en cuanto a su origen mesiánico. Sin embargo, ya en el primer sermón, uno de sus apóstoles, Pedro, llama a Jesús Señor y Cristo, considerando que en el Antiguo Testamento el término Señor se refiere a Dios, y en el Nuevo Testamento los escritores llaman a Jesús, lo llaman tanto Señor como Cristo. Fue la iglesia primitiva la que dio origen entonces a este término que se les aplicaron a Jesús. Notemos que el ángel, cuando proclama el nacimiento de Jesús, le dijo a los pastores en el campo de Belén: Jesús es Cristo el Señor, es Cristo el Señor, o sea, ha sido Cristo el Señor. Es evidente que antes de su llegada a este mundo, este era el plan de Dios, y no hay ninguna duda de la deidad de Cristo dentro de las propias Escrituras. Cuando como consecuencia de la muerte y la resurrección de Jesús, declara que sin lugar a duda es el Cristo y también el Señor soberano. Él es, no hay duda,
No hay ningún tipo de duda en este contexto. Es por eso que se presenta en este versículo 36, no solamente como Señor, sino además como Salvador. En este versículo, los dos títulos, Señor y Salvador, tienen una tremenda importancia. Indiscutiblemente, la definición que se da en este versículo 36 para la historia de la iglesia tiene una extraordinaria importancia. El versículo indica que Dios mismo le dio estos títulos. Dios lo ha hecho. Dios mismo le concedió esos títulos. Así lo confirma Lucas, así lo confirma el Evangelio. Dios mismo le dio estos títulos. El título de Señor entonces pertenece a Jesús en lugar de Dios Padre. Como los escritores del Nuevo Testamento declaran, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Rey y es el Señor de señores. Hay innumerables versículos. Pablo lo repite en Filipenses, Juan lo repite en Apocalipsis, en diferentes textos de estos libros. Es decir, que hay una evidencia concreta y rotunda de estos títulos concedidos al Señor. Además, antes de la ascensión al cielo, Jesús reveló su estatus cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y quién puede tener eso? Solo Dios. Es decir, que también Jesús mismo está confirmando su estatus de Señor y Cristo. En su sermón, Pedro entonces habla acerca de Jesús de Nazaret, a quien los judíos crucificaron, y hace referencia a los acontecimientos históricos bien conocidos por todos los que estaban presentes, porque estaba muy fresco todavía en su memoria. Pedro dice enfáticamente: este Jesús que es exaltado a la posición de más alto honor, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el Cristo, que es Cristo, el Hijo de Dios. Evidentemente, Señor y Salvador son títulos que nos llenan de esperanza y nos llenan de fuerza para seguir adelante. Porque cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos declarando esta misma esencia del versículo 36. Estamos reconociendo que Él es la roca de nuestra fe. Por lo tanto, es una bendición extraordinaria lo que se define en este versículo 36. Y debe llenar a la iglesia de euforia, de gozo y de deseos de glorificar y alabar el nombre de Dios. Porque ese Jesús, Salvador nuestro, nos ha regalado por ese gesto amable, aunque fue cruento, en la cruz del Calvario, una posibilidad, una bendición extraordinaria. En segundo lugar, ¿de qué debemos estar convencidos? Bueno, de que nos hace falta tomar acciones ante este evento. ¿De qué estamos convencidos? No estamos convencidos hasta que no comenzamos a actuar en base a esa idea. Uno puede creer ciertos elementos como lo que estamos mirando en el versículo 36, pero hace falta tomar acciones ante esa declaración, ante esa verdad. ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, tenemos que ser conscientes de que para estar convencidos debemos tomar acciones de ese evento. Entender que hay que decidir, entender que hace falta arrepentirse y entender que solamente hay una vía para llegar a la eternidad, y ese lo ha dado el Señor. Dice el versículo 37, entonces al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esta es posiblemente la congregación que decía: crucifícale, crucifícale. Sabían qué hacer. Ahora no saben qué hacer. Pero qué bueno que sus corazones están dispuestos a aprender qué deben hacer. ¿Qué deben hacer? Y esto es importante que lo tengamos presente para nuestras vidas. Hay muchas veces que no sabemos qué haremos. Es también la pregunta que viene a nosotros. Pregúntale a Dios. Él siempre va a tener una respuesta oportuna y contundente para tu vida. Una respuesta que te va a traer una bendición extraordinaria para todo lo que haces. Es lo que el texto nos está diciendo.
evidentemente, las palabras de Pedro tocan el corazón de la gente. Pedro toca el corazón de las personas. El sermón les hace recordar su rebeldía para escuchar a Jesús y aceptarle como el Mesías. Entienden que habían cometido algo indebido y que necesitaban enmendarlo. ¿Qué haremos? Es ese grito, la acusación de que fueron ellos quienes mataron a Jesús es justificada y traspasa su conciencia. Evidentemente ellos lo habían hecho. Dice el texto que por esa razón se afligieron de corazón. La expresión afligirse, pues de hecho sugiere que su corazón fueron tocados por el sentido de la culpa que se siente con una terrible perturbación. Ellos habían gritado: crucifícale. Ellos habían estado de acuerdo en la crucifixión. Ellos habían formado parte de la turba que se burlaba. Ustedes, ¿qué haremos? Ellos debían pues también ofrecer una respuesta. Los que han recibido la revelación de Dios se dieron cuenta de su culpa y por esa razón clama: varones hermanos, ¿qué haremos? El día de Pentecostés ellos ven la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo, escuchan la tremenda exposición del apóstol Pedro y se dan cuenta de su pecado contra Dios al rechazar a su Hijo. Ahora se acercan los convertidos en seguidores de Jesús y piden a los apóstoles que les instruyan, que les ayuden, que les apoyen a que ellos puedan salir adelante en este nuevo concepto. Dijeron a Pedro y a los apóstoles. Esta es la expresión que comenzó a murmurarse en aquella multitud que escuchaba que de muy buena gana a Pedro, lleno del Espíritu Santo. Se dirigen a Pedro y los que estaban con él, usando la expresión hermanos. Y es muy curioso a esta expresión en el texto, le llaman hermanos. Antes los perseguían, el mismo Pedro tuvo que negar a Jesús porque no quería ser parte de este grupo, pero ahora ellos también quieren que no solamente Pedro sea parte, sino ellos también quieren ser parte del grupo, y por eso el versículo dice hermanos. En el versículo 29 se había establecido un sentimiento mutuo de parentesco. Con la pregunta ¿qué haremos? Están yendo a la fuente misma de la información, a la esencia misma de la información. Es la misma pregunta que se le hizo a Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Cómo nos arrepentimos y qué haremos? Y los soldados preguntaban, la multitud preguntaba ¿qué haremos? Ellos implican que no pueden librarse de la culpa. No había cosa que pudieran hacer. No podían poner la máquina del tiempo y regresar y no crucificar a Jesús. No podían, no había cosa que pudieran hacer por sus medios. Necesitaban ser instruidos para que la gracia de Dios viniera sobre ellos. En respuesta a estas palabras, Dios expresa fe en Jesús y directamente le guía a los apóstoles lo que ellos debían hacer. Y es por eso que el versículo siguiente, el 38, nos dice de la siguiente manera: ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y ellos recibieron el don del Espíritu. Qué maravilloso evento estamos mirando. Aquí están, ¿qué haremos? Aquí hay dos cosas que deben hacer. ¿Qué haremos? Te estás preguntando hoy, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí hay dos cosas que puedes hacer. Una, arrepentirte y bautizarte. Esta fue la sencilla recomendación, pero a la vez impactante y profunda y notoria en el cambio que iba a estar ocurriendo en aquella congregación que luego se convertiría en los cimientos de la iglesia primitiva. La gente preguntó a Pedro y le preguntó a los demás apóstoles cómo pueden recibir la remisión de sus pecados y encontrar la salvación. Pedro le contesta, no les da ningún reproche. Es que ustedes eran muy malvados, es que ustedes eran unos bandoleros, es que ustedes no eran medios tarados, no se percataron. Mira, Jesús le dijo millones de veces a ustedes lo que deben hacer y ustedes nunca lo hicieron. No hay ningún tipo de reproche.
porque tampoco hubo ese reproche con Pedro. Vinieron a Jesús. Y es por eso que mucha gente dice, pero como en la iglesia hay tal persona y dejen entrar a más cual y está aquí y nadie. Todos los que estamos hemos sido parte en un momento de ese cambio extraordinario y maravilloso que solo Dios puede operar en el corazón humano. Y es por eso que Pedro en este momento no usa ningún tipo de reproche ni ningún tipo de pregunta, sino que les dice o usa las mismas palabras de Juan el Bautista en el río Jordán: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso es todo lo que deben hacer. Eso es todo lo que deben hacer. El imperativo arrepentirse implica que deben dar la espalda al mal que han venido perpetrando. Evidentemente, parte del mal tenía que ser el arrepentimiento de ellos. Habían sido ejecutores de la muerte de Jesús. No digo como soldados, sino que habían propiciado por medio de su clamor o demás que esto ocurriera. Y desarrollar también un profundo aborrecimiento por los pecados pasados. Arrepentirse es experimentar un giro radical en su vida y seguir las enseñanzas de Jesús. Evidentemente, eso es lo que debemos entender como arrepentimiento. Arrepentimiento, entonces, ¿qué significa? Que la mente del hombre cambia completamente. Eso es arrepentimiento, que la mente del hombre cambia completamente. Y el hombre ahora comienza a mirar a su Dios. Avanzaba de espaldas a Dios y por esa razón no lo podía mirar. Pero ahora el hombre giró su rostro, giró su cuerpo y comienza a avanzar en dirección a Dios. Está mirando el rostro de Dios y está buscando ese camino que le conduce, ese camino de luz que le aleja del pecado. El arrepentimiento hace que las personas piensen y actúen en armonía con las enseñanzas de Jesús. Eso es el logro de arrepentimiento. El resultado de todo esto es que rompe con la incredulidad y por fe aceptamos la palabra de Dios. Este es el sentido. Ellos además tenían que hacer algo más, tenían que bautizarse. Pedro continúa diciendo: bautícese cada uno. En griego el imperativo del verbo arrepentirse está en plural. Pedro se dirige a todos ellos cuya conciencia les están obligados a arrepentirse. Pero el verbo bautizarse está en singular para enfatizar la naturaleza individual del bautismo. Un cristiano debe ser bautizado por ser un seguidor de Jesucristo, pero el bautismo es la señal que indica que una persona pertenece al pueblo de Dios. Y eso eran dos cosas diferentes, pero que formaban parte de ese tremendo engranaje. Arrepentimiento y bautismo y fe evidentemente están vinculados teológicamente. Cuando el creyente que se arrepiente es bautizado, está haciendo ¿qué? Un pacto de fe. Lo que está haciendo es un pacto de fe. El bautismo no es otra cosa que ese pacto de fe. Acepta a Jesús como su Señor y Salvador y sabe que a través de la sangre de Cristo sus pecados le son perdonados. De hecho, Pedro instruye a la gente que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esta es la instrucción que nos da por medio del texto. El perdón del pecado solo ocurre a través de Cristo, como resultado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Como el precursor de Jesús, Juan el Bautista de igual manera predicó el arrepentimiento de los pecados y luego bautizó a la gente que se arrepentían. El nombre, ¿en qué nombre? Pedro afirma que el creyente debe ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados. La instrucción parecería ser contraria a las palabras de la Gran Comisión, en la cual Jesús dice a los apóstoles que bautizan a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que estamos hablando en este texto es que están buscando esa manera donde el pueblo tiene que apuntar al redimido para que se pueda actuar la redención en sus vidas. En otras palabras, Pedro no está contradiciendo la fórmula bautismal de Jesús. En lugar de ello está enfatizando que la única función y lugar que Jesús tiene en relación con el bautismo es ese proceso de la remisión de pecados. Luego usa el nombre doble de Cristo, Cristo Jesús, para indicar que Jesús de Nazaret ciertamente
es el Mesías, ciertamente es el Mesías. Así como Jesús cumple las profecías en cuanto a la venida del Mesías, así el bautismo en su nombre es el cumplimiento de Juan. El bautismo de Juan fue con agua únicamente, pero el de Jesús con agua y con el Espíritu Santo. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Este es el don. Este es el don del cual el texto nos está hablando. Recibirán el don del Espíritu. En el contexto de la iglesia primitiva, en este versículo no hay ninguna contradicción con las palabras de Juan el Bautista, que dice: yo os bautizo a ustedes con agua, pero Él, se refiere a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. En el siglo primero, los cristianos vieron el bautismo de Juan como la sombra y el de Jesús como la realidad. Por consiguiente, las personas que habían sido bautizadas en el nombre de Jesús comprometían su fidelidad a Cristo, particularmente con la confesión de que es el Señor. ¿Qué es este don del Espíritu que Pedro le está hablando? ¿Qué es esto? Había ocurrido delante de ellos. Pedro mismo había sido motivado en su sermón por esta llenura del Espíritu. Pero ¿qué es para aquel grupo que se estaba arrepintiendo y que se estaban bautizando? Es decir, Pedro usa aquí el sustantivo don en un singular, no en plural. Por contraste, Pablo escribe a la iglesia de Corintios acerca de los dones del Espíritu Santo, entre los cuales está sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, lengua. Ustedes conocen esa lista. Pero la gente que está presente en Pentecostés, Pedro le dice que el creyente es bautizado para recibir el don en singular del Espíritu Santo. La expresión don aparece entonces como el sentido del derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Y ese derramamiento iba a provocar las diferentes funciones o desdobles que ese don imparte en la vida de los creyentes cuando reciben ese espíritu en él. Recordemos que Simón, el mago, trató de comprar este don por dinero y no le fue muy bien, que digamos. Es decir, que es importante que entendamos la vía de la eternidad. El versículo 39 declara: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está muy claro este sentido. ¿Cuál es el significado de la palabra promesa? Lucas, quien recoge las palabras de Pedro, el escritor del libro de los Hechos, no da muchos detalles. El artículo definido que precede al sustantivo promesa parecía indicar que Pedro tiene en mente una promesa exacta, específicamente la venida del Espíritu Santo descrita por Joel en el capítulo 2, los versículos del 28 al 32, la cual tuvo cumplimiento en Pentecostés. Había reciente de lo que estamos estudiando en el día de hoy, había sucedido recientemente esa venida del Espíritu Santo, y de hecho había provocado todo este movimiento que nos describe el texto que estamos estudiando. Le había dicho ¿cuál es la promesa? Le había dicho: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa de mi Padre, que mi Padre ha hecho, acerca de la cual ustedes lo oyeron hablar. Ahí está en el capítulo 1, versículo 4 del propio libro de los Hechos. Y el Cristo exaltado derramará el prometido Espíritu que Él recibió con ese don desde el Padre. La frase, este don es para ustedes y para sus hijos, es un eco también de las promesas que Dios le dio a Abraham de sus generaciones iban a ser bendecidas. Ahí en Génesis capítulo 17, versículo 7. Del mismo modo, la promesa del Espíritu Santo va más allá de los judíos y de sus hijos que están presentes en Jerusalén en Pentecostés. Desde el momento de su llegada, de que llegue el Espíritu Santo, se queda en medio de su pueblo. No es como el Antiguo Testamento, que llega y se va, comunica un don, comunica una idea, da un mensaje y regresa. Ahora permanece para siempre el gran Consolador en medio de su iglesia y en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. El Espíritu guía a los creyentes que viven en sus corazones, porque su cuerpo físico son eso, un templo. Primero, el término lejos se refiere tanto a tiempo como lugar. La promesa de Dios se extiende a través de las generaciones.
De hecho, la historia bíblica es la historia de esa promesa de Dios. Se extiende y se extenderá hasta el fin del mundo. Alcanza también a la gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las lenguas, donde quiera que estén sobre la faz de la tierra. Las palabras de Pedro están en completa armonía con lo que dijo Jesús: hacer discípulos a todas las naciones. Todas van a ser bautizados con el mismo Espíritu. En segundo lugar, Dios es soberano al llamar a su pueblo así. La salvación se origina en Él y ha sido concedida en Él, que es soberano de toda la gracia. Él llamará, nos dice el texto. Esta palabra de Pedro tiene una contraparte en la profecía de Joel: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así lo describe Joel capítulo 2, versículo 32. En tercer lugar, ¿convencido de qué? Convencido de que debemos estar, de asegurar la salvación. Tenemos que estar convencidos de asegurar la salvación. Qué bendición el que tú y yo podemos estar viviendo seguros en la salvación que Dios nos ha regalado. Los recibimos por medio de esta exhortación de los versículos 40 y 41. Dice el versículo 41, donde aparece esta salvación: y con estas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Sed salvo de esta perversa generación. Establezcan una pauta. Reciban también esta exhortación. Establezcan una pauta que le defina una frontera en la cual ustedes están con el Señor y caminando con Él. Y que otras personas puedan venir también a los pies de Cristo por ese mensaje que ustedes van a estar ofreciendo a sus corazones. Hemos llegado a la conclusión del sermón del Pentecostés. Este versículo 40 funciona como eso. Aun cuando Lucas presenta una breve afirmación, nos imaginamos que Pedro continúa hablando después del sermón. Saben que es común en las congregaciones que una vez que se termina la predicación y todo el mundo sale, la mayoría de las iglesias que he participado, se quedan las personas conversando un poquito, hablando de un tema, de una duda. Otros se quedan sencillamente para transmitir un afecto. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Termina el sermón, ha compungido el corazón de las personas y se quedaron ahí. Y Pedro continúa exhortando, ya no como un sermón, sino de título personal, ya hablando con una persona, hablando con la otra y demás. Con otras palabras, dice que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Lucas, pareciera que los judíos hicieron también muchas preguntas, y era evidente que tenían que hacer muchas preguntas. Se tenían que hacer muchas preguntas relacionadas precisamente con el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro cambiaba muchas cosas para ellos. Así que usa la palabra otra, que en el idioma griego se refiere a poner primero la frase que enfatiza el sentido. Es decir, que habló quizás un buen tiempo más de lo que registra Lucas. Lucas deja la impresión de que Pedro advirtió a los que preguntaban a examinar cuidadosamente las evidencias que le presentamos. Lo dejó bien claro de que era importante presentar cada una de esas evidencias. Dice: sálvense de esta perversa generación. La solicitud es un acto, una línea en el himno de Moisés, conocido por todos aquellos judíos que se usaban también en los servicios de oración y de participativo en las diferentes sinagogas. Ellos actuaron con corrupción hacia Dios. Por su vergüenza ya no son más sus hijos, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, sino una generación torcida y perversa. Aquí una traducción libre, ¿no? Cuando el pueblo de esta generación torcida y perversa, obviamente, ¿a quién se refiere? A los líderes religiosos, a quienes durante el juicio de Jesús incitaron a la multitud que gritaran: crucifícale, crucifícale. Ellos lo hicieron con perversidad. Los sacerdotes, los escribas
deseaban tener el completo control del pueblo judío. Pero cuando Jesús les enseñó las escrituras con autoridad, ellos se le opusieron abiertamente y con el propósito o la intención de matarle, lo cual ejecutaron y de lo cual ahora hay un grupo de multitud que debe arrepentirse de esta acción. En una cultura cristianizada nos es difícil entender la mentalidad de los judíos en Pentecostés cuando decidieron romper con el poder y la autoridad de la clase dirigente. Por fe, ellos aceptaron a Cristo y ellos adherieron sus vidas a la enseñanza de Cristo y dieron un paso importante. Pedro claramente le dijo que el liderazgo y los sacerdotes eran corruptos. Insistía en que debían librarse de esta gente perversa para ser salvos. Al bautizarse, los creyentes judíos externaron su rechazo a la autoridad de la jerarquía religiosa y siguieron entonces a Jesús, y de esa manera se prepararon para enfrentar el odio y el desdén de esos antiguos dirigentes. El odio y el desdén de esos antiguos dirigentes. El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí los que aceptaron la palabra de Pedro fueron bautizados. Este día claramente que todos lo escucharon, claramente que no todos los escucharon la palabra, se bautizaron, sino un grupo importante lo hizo. Los que creyeron fueron los que lo hicieron, pero los que aceptaron el mensaje solicitaron el bautismo, es decir, quisieron ir a un paso más allá en su crecimiento. Debido a que este versículo no nos ofrece mucha información en el modo de bautismo y la edad de las personas que fueron bautizados, es importante que lo tengamos pues también claro. Pero en otras regiones, en otros versículos de la Biblia, evidentemente el bautismo es por inmersión. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Pues debían sumarse al glorioso pueblo de Dios. Debían de ser parte del glorioso pueblo de Dios. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Antes de Pentecostés, el número de creyentes alcanza 120 personas. Así lo cuenta Hechos capítulo 1, versículo 15. Y a partir del derramamiento del Espíritu, el Señor agrega como 3,000 personas. La congregación comienza a crecer. Suponemos que hombres y mujeres. Este es un aumento asombroso. Lo efectivo de este sermón de manera indudable. Causó serios tipos de problemas administrativos, como se hace evidente como el descuido de las viudas griegas. El crecimiento de la iglesia, a pesar de eso, continuó imperturbable, de manera que se calcula conservadoramente que en Jerusalén, después de la persecución seguida de la muerte de Esteban, había cerca de 20,000 cristianos. Este fue el empuje de la iglesia, llevando adelante la misión y el evangelio. ¿De qué estamos convencidos? Estamos convencidos de que creemos en Jesucristo, la roca de la eternidad, y que el Señor de Señores acompaña a su iglesia, que nos ha concedido su Espíritu Santo. Y cuando tú te arrepientas y te bautizas y crees y continúas desarrollando tu vida, grandes cosas ocurren. Aquí ocurre la conversión de 3,000 personas y un incremento notorio de la iglesia del Señor. Pero, ¿qué puede ocurrir hoy? Muchas cosas más que a veces no nos imaginamos. Dios puede hacer muchas cosas enormes, grandes cosas, con la vida de su iglesia, con la vida de su pueblo, cuando se compenetran para alcanzar a este mundo para Cristo. ¿Convencido de qué entonces? Bueno, en primer lugar, de la roca que sustenta nuestra fe, de Cristo Jesús. ¿Convencido de qué? De que debemos de tomar una decisión importante, necesaria, vital para nuestras vidas. No te animo que la tomes hoy. No lo pospongas. Acepta a Jesucristo como tu único y personal Salvador. Hoy es día de salvación para ti. Las personas que eran oyentes de este discurso habían participado directa o indirectamente en la crucifixión de Jesús. Un acto horrible. Sin embargo, ellos reciben también la posibilidad del perdón.
¿Qué has hecho? ¿Qué consideras que es tan grande? Siempre hay perdón, siempre hay un perdón abierto. Ven a los pies de Jesús. Arrepiéntate, bautízate y comienza a crecer en el Evangelio de la Gracia, el cual siempre tiene una posibilidad de un cambio y una oportunidad de convertirte en una persona de bien para la gloria de Dios, de tu familia y de la sociedad. Siempre hay un espacio. Acepta a Jesucristo como tu único y personal Salvador. Ven a la iglesia y de seguro la iglesia te va a estar haciendo bien. En tercer lugar, asegúrate de haber tomado esa decisión. Asegúrate también de la salvación. Por esa razón, ¿cómo discernir entonces la voluntad de Dios? ¿Estás convencido? Si estás convencido, la voluntad de Dios se va a estar revelando y mostrando en tu vida. Permíteme orar por ti. Padre Santo, sé con mi hermano, mi hermana que están escuchando. Tú les conoces. Tú sabes, oh Dios, qué necesitan. Tú viniste al Calvario por ellos. Tú derramaste tu sangre por ellos. Tú, oh Padre, les puedes perdonar a ellos. Oh Padre Celestial, que te acepten en tu corazón. Ellos te aceptan como tu único y personal Salvador. Bendice sus vidas y conviértele en hijos tuyos. Gracias porque nos has regalado la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les esperamos en el próximo encuentro.